liberación de las influencias malignas. Si usted va conmigo a la Biblia, abre la primera carta o epístola del apóstol San Juan en el capítulo 3, versículo 8, ustedes van a encontrar que dice lo siguiente: el Hijo del Hombre se manifestó para deshacer las obras del diablo. Palabra de Dios. ¿Para qué se manifestó el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Y así como vemos a nuestro Señor en la sinagoga de Nazaret y en su discurso inaugural de San Lucas, capítulo 4, versículo 18, donde el Señor se compromete a sanar los corazones rotos, donde el Señor se compromete a devolver la vista a los ciegos, es decir, la sanación física. El Señor también se compromete a dar libertad a los oprimidos. Y en esta libertad a los oprimidos, nosotros vemos esta lucha, ese combate en contra de las fuerzas del enemigo. Aunque frente a Jesús de Nazaret no hay combate espiritual. Si ustedes ven la Biblia en San Mateo capítulo 8, versículo 16, el Señor expulsaba a los demonios con una palabra. Es decir, frente a nuestro Señor Jesucristo, el demonio no tiene poder, no tiene cabida. Solamente lo único que puede hacer es huir, salir corriendo. Por esto, frente a Jesús, el Señor Jesucristo lo primero que hace es vencer al diablo. Si ustedes van conmigo a la Biblia en San Mateo capítulo 4 y San Lucas capítulo 4, donde encontramos nosotros las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, lo primero que el Señor hace después de ser bautizado en las aguas del río Jordán es ir a vencer al demonio personalmente, a solas, íntimamente. ¿Qué hace el Señor? Va y lo vence a solas. ¿En dónde lo vence? En el desierto. Eso es importante saberlo. El Señor va y lo vence. Claro, el demonio utiliza todas sus artimañas, toda su fuerza para tratar de hacer caer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, el Señor con una sola palabra vence al enemigo. Y esto es importante saberlo. ¿Qué es lo primero que el Señor hace? Vence al enemigo mayor y lo vence personalmente. ¿Por qué? Porque venciendo al enemigo mayor podemos vencer cualquier otro enemigo. Yo ayer les hablaba a ustedes, cuando les hablé de la parte moral, acerca del sacramento de la reconciliación, que nosotros tenemos que aprender a descubrir cuál es el pecado dominante. ¿Cuál es el pecado que nos arrastra, que nos domina y que nos lleva a cometer diferentes tipos de errores? Usted trabajando su pecado dominante puede vencer cualquier otro pecado que se le atraviese en el camino. El Señor Jesús vence primero personalmente a el enemigo mayor, que Dios lo hace y lo reprenda, que se llama el diablo y Satanás. El diablo es vencido en el desierto. Pero también el Señor, lo primero que hace, según nos dice a nosotros el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 21, en la sinagoga de Cafarnaúm, es vencer al diablo públicamente. Ya lo había vencido el Señor a solas en el desierto. Después de que el Señor sale del desierto, el Señor inicia su ministerio público en Galilea. El Señor inicia su predicación. El Señor llama a sus primeros discípulos, llama a Andrés y a su hermano Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y después el Señor se dirige a la sinagoga de Cafarnaúm. El Señor entra a la sinagoga de Cafarnaúm el día sábado y se pone a enseñar. Toda la gente quedaba asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, dice la palabra. Y después continúa diciendo, y había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Este hombre poseído por un demonio
estaba en la sinagoga. Y este demonio va y se acerca a Jesús. Y es interesante lo que este demonio en la sinagoga de Cafarnaúm dice. Primero que todo se puso a gritar y decía: ¿qué tenemos contigo? Vea qué interesante esto. Jesús de Nazaret. En el Evangelio de San Marcos, dos personas llaman a Jesús por su nombre: el demonio, que Dios lo hace y lo reprenda, y el ciego de Jericó. Y es importante que el ciego de Jericó, aunque no lo veía porque estaba ciego, aunque tal vez no sabía quién era, solamente había oído hablar de Jesús, busca y grita el nombre de Jesús y pide misericordia y pide piedad. El Señor lo escucha, lo llama y lo sana. Sin embargo, este ser que lo conoce, porque ¿qué es el diablo? El diablo es un ángel, una criatura de Dios. Ojo con esto. El diablo es una criatura de Dios y como criatura, como ser creado por Dios, tiene que someterse a la autoridad y a la voluntad de Dios. Así se crea diablo y lo que sea, tiene que someterse a la voluntad de Dios. Este ser lo conoce y como lo conoce, supo a quién estaba abandonando. ¿Por qué el diablo no tiene perdón? El diablo no tiene perdón porque sabía a quién estaba abandonando, porque los ángeles son seres espirituales no corporales creados por Dios y dotados de inteligencia y de voluntad, sumamente inteligentes y sumamente libres. Y entonces cuando tomó la decisión de abandonar a Dios, sabía a quién estaba abandonando y por esta razón no tiene perdón. Este ser lo conoce. Sabemos quién eres tú, le dice este demonio en este hombre. Y lo llama por el nombre Jesús. Sabe que Él es el que salva, sabe que Él es el Dios sanador, que Él es el Dios liberador. Sabemos quién eres tú. Y se pregunta: ¿has venido aquí antes de tiempo a destruirnos? Sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Vea qué interesante esto. Lo llama por el nombre, sabe quién es, lo reconoce como el Santo de Dios. Sin embargo, el Señor, frente a este ser, no lo manda a llamar como manda a llamar el ciego, que lo reconoce por su nombre, que le grita, que le pide piedad. ¿Saben por qué? Porque solamente son palabras. ¿Qué dice el Señor? Calla y enmudece. E inmediatamente el Señor le ordena a este demonio: calla y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Porque cuando el demonio sale de alguna persona, sale a través de diferentes medios externos. Hay gente que no cree en esto. Yo lo he visto todos los días de mi ministerio. Llevo 15 años viéndolo todos los días. El demonio sale a través del grito, vómito, bostezo, erupto, sudor, temblor, lágrima, moqueo, flujo, diarrea y otros medios externos. Sale el demonio cuando está dentro de una persona o alguna persona contaminada por el mal, sale a través de medios externos. La Biblia nos habla a nosotros de personas que botan baba. Algunos le dirían que es epilepsia. La Biblia nos habla a nosotros que sale a través del grito. Claro que sí, el demonio tiene que abandonar los cuerpos que ha poseído. Ahora, dice la Biblia que esta persona estaba poseída por un demonio. Estaba poseída por un espíritu inmundo. ¿Y cómo se llega a que una persona sea poseída por un demonio? Dice la teología, sobre todo los exorcistas que han evolucionado un poco estas teorías, dicen que un demonio solamente puede poseer a una persona cuando la persona libre y voluntariamente le abre el alma, le abre el cuerpo, le abre la vida al demonio, le vende su alma al diablo, pacta con el demonio. Y alguna gente dirá: padre, pero entonces yo no tengo el demonio. Claro que no. Aquí no hay ninguno que esté poseído por el demonio, ninguno. Una posesión demoníaca, porque no hay posesión satánica ni diabólica. Satanás y el diablo, que Dios lo reprenda, no puede poseer absolutamente a nadie. Hay posesión demoníaca. Los demonios sí lo pueden hacer. ¿Y por qué Satanás y el diablo no puede poseer a alguien? Porque el diablo es una criatura. Y como criatura es limitado. No puede estar en todas partes al mismo tiempo como Dios. El único que es omnipresente es Dios. El diablo no es omnipresente. El diablo se rige, se limita
por ser criatura, y si posee a una persona, se limita a una sola persona y no puede dirigir a los demás demonios que hacen parte de su reino. Entonces no hay posesión satánica, ni hay posesión diabólica, porque el diablo y Satanás es la misma persona. Que Dios lo reprenda. Hay posesión demoníaca, son los demonios, los súbditos de este, que es el fuerte, los que poseen a las personas, si las personas libres y voluntariamente le abren las puertas de su vida. Pero es terrible lo que está pasando en este mundo contemporáneo. Cuando el demonio posee a una persona, cuando la persona libre y voluntariamente le abre su vida. Pero hoy día vemos como personas pactan con el diablo de una manera tan irracional. Les voy a dar un ejemplo de miles, dándole culto a la muerte. Les voy a dar otro ejemplo, practicando o celebrando el Halloween. El Halloween es la fiesta satánica más grande del calendario satánico. Así como nosotros los católicos iniciamos el año litúrgico el primer domingo de Adviento, los satánicos inician su año satánico celebrando la fiesta del Halloween. Y las personas que practican el Halloween están haciendo parte de un rito satánico, de una fiesta satánica. Y eso es impresionante, ver cómo disfrazan a los niños de demonios. Le están vendiendo sus hijos al diablo. Y la Biblia dice en Deuteronomio: no haga pasar a nadie, a su hijo o a su hija, por el fuego. Y la gente que practica el Halloween está haciendo pasar a su hijo y a su hija por el fuego. Y no se les haga raro que su hijo o su hija quede contaminado por el demonio, porque usted mismo se lo está ofreciendo al diablo. Esto es una manera. Y la otra manera, ¿cuál es? La gente que le da culto a la muerte. Los que le dan culto a la muerte pactan con el diablo. Lo que el diablo busca es adoración, de que la gente lo adore. Y hay gente que dice: Padre, es que yo adoro a la Santa Muerte. Y la muerte es un demonio. Y la gente que adora a la muerte pacta con el diablo, le vende su alma al diablo y le permite al diablo que él sea el Señor de su vida. Por eso hay tanta gente poseída hoy en día por el demonio. Porque practican la magia, la brujería, la hechicería, los amuletos, los fetiches, los talismanes, y ahí están como si nada. Pero cuando se someten a una oración de liberación, entonces vienen las grandes consecuencias que las hemos visto en este retiro y en muchos otros lugares. ¿Qué es lo primero que el Señor hace? Vence al diablo personalmente, porque el Hijo del Hombre se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y segundo, el Señor lo vence públicamente. En la sinagoga de Cafarnaún, en la sinagoga de Marcos 1:21, el Señor lo vence, le da una orden fulminante: cállate y sal de él, cállate, diablo mentiroso, y vete, lo que le está diciendo el Señor. E inmediatamente el demonio abandona a esta persona que estaba poseída por un demonio en la sinagoga de Cafarnaún. Y ahí en adelante, toda la pastoral de Jesús, toda la vida de Jesús de Nazaret está rodeada de el cumplimiento de este discurso inaugural de su ministerio. Vemos a Jesús sanando los corazones rotos, vemos a Jesús sanando los cuerpos enfermos, y vemos a Jesús liberando a las personas que estaban poseídas, contaminadas por el demonio. Y no solamente lo hace Jesús. En el texto bíblico de San Mateo capítulo 9, versículo 35, donde vemos a Jesús caminando por todas las aldeas, los lugares, y predicando la palabra, dice que el Señor sanaba las enfermedades y las dolencias. Pero también en el 36 dice: y al ver a la muchedumbre, sintió compasión, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. El Señor vio a las multitudes vejados. La vejación es satánica. El Señor vio a las multitudes que estaban contaminadas, abatidas por el diablo. Y por estas razones que el Señor asocia personas, en este caso apóstoles, llama a sus apóstoles y dice el Señor: rueguen, pues que la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, y les da poder y autoridad a los apóstoles sobre todos los demonios. No solamente Jesús los expulsa, sino que les da autoridad a sus apóstoles para expulsarlos. En el Evangelio de Lucas, como lo veíamos el viernes, hay otro envío fuera de los 12, el envío de los 72.
Los 72 llegaron, Lucas 10, 17, felices porque hasta los demonios se someten en el nombre de Jesús. Y al final del Evangelio de Marcos, en Marcos capítulo 16, versículo 16 en adelante, sobre todo el versículo 17, dice el Señor, y los que crean en mi nombre, digan conmigo, los que crean en mi nombre. Cualquiera que crea en el nombre de Jesús, estos son los signos que los acompañarán. En mi nombre expulsarán demonios. Lo primero que el Señor da es el poder de expulsar a los demonios. ¿Y quiénes pueden expulsar los demonios en la Iglesia Católica? Primero el obispo. El obispo es el único que puede hacerlo. ¿Y a quién el obispo elija? Y el obispo solamente puede elegir un sacerdote que le dan el título de exorcista. Yo fui exorcista con el obispo pasado, el nuevo no le he pedido el permiso, y entonces se siente la autoridad de la iglesia cuando usted ejerce un exorcismo en el nombre de Jesús y con el poder de la iglesia. Literalmente y directamente, solamente el Papa, los obispos y los presbíteros escogidos, elegidos, como dice el numeral 1172 del derecho canónico. Sin embargo, todo bautizado puede hablar con Dios. Y todo bautizado le puede pedir al Señor que expulse un demonio. Pero la diferencia grande está en que el exorcista le da la orden directa al diablo. Y el bautizado, por ser hijo de Dios, habla con Dios. Lo que hemos hecho durante este fin de semana es hablar con Dios. Yo no sé si ustedes ven y escuchan las oraciones que yo hago. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, envía tu Espíritu Santo, Señor, y rompe, Señor, ata, liga y encadena. Pero yo, ¿con quién estoy hablando? Con Dios. Yo no estoy dando una orden directa al diablo. ¿Y ustedes qué tienen que hacer cuando salgan de aquí? Hablar con Dios. Por el bautismo somos hijos de Dios. Somos templos de Dios. Dios nos escucha, Dios escucha nuestra oración. Y usted como mamá, como esposa, como papá, como esposo, le puede pedir a este Dios bueno que libere a este hijo suyo, a este esposo suyo, de este demonio que lo está atacando, ese demonio que lo está devorando. ¿Y cómo o quién me asegura a mí de que Dios me va a escuchar? Claro que sí, hoy lo vamos a ver en la misa. Dios escucha. Dios escucha. ¿Y quién te asegura de que ese demonio va a huir? Jesús de Nazaret, porque ya lo venció. Lo venció personalmente, lo venció públicamente y en la cruz del Calvario lo exhibió en un cortejo triunfal para que nunca más volviera a atacar ni a dañar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Aleluya. ¡Nunca más! Y hay que hacerlo a través del corazón de la Virgen María. La Virgen María tiene un don de liberación impresionante. El demonio le teme a la Virgen. Termino con esto. En los exorcismos el demonio grita más frente al nombre de la Virgen que frente al nombre de Jesús. ¿Y por qué? Porque el diablo sabe que frente al nombre de Jesús tiene que doblegarse, tiene que humillarse, porque Jesús es Dios. Y frente a Jesús no hay guerra ni combate espiritual, tiene que hacerlo, lo conoce. Pero con la Virgen el diablo no quiere. Es obligado, le toca, y cuando el diablo es obligado, le toca porque así lo designó el Señor. Entonces se siente humillado y se siente ofendido en su fibra más íntima y grita porque sabe que aunque no quiere le toca. Frente a Jesús, aunque no quiera, pues lógicamente que lo tiene que entender. Pero él no entiende por qué una mujer de carne y hueso es capaz de aplastarle la cabeza, de humillarlo y de echarlo fuera donde quiera que se encuentre. Y esta mujer es la Santísima y la Purísima Virgen María. ¡Aleluya! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! La Virgen María, nuestra Madre. Por esta razón es que debemos estar consagrados a Dios a través del corazón de la Virgen. Ustedes supieran, hermanos, el don tan bonito que es tener a la Virgen de nuestro lado. Un rosario, una medalla, un denario, algo bendito para recordarnos siempre de que el manto de la Virgen María está sobre nosotros. Yo pienso, y con esto termino, en el manto de la Virgen María. Y así como la nube acompañaba al pueblo de Israel durante el día para que el sol no lo quemara, así como la columna de fuego acompañaba al pueblo de Israel para que el frío no los matara, así es el manto de la Virgen María sobre nosotros. Vamos caminando,
Y ese manto está de día protegiéndonos, de noche protegiéndonos. Mi obispo decía que el manto de la Virgen María es como un escudo blindado que no le permite a las acechanzas del diablo que lleguen hasta nosotros. La Virgen María, nuestra Madre, nos guarda, nos cuida y nos proteja, y ella nos lleva a Jesús porque el Hijo del Hombre se manifestó para deshacer las obras del diablo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.